Hola, Hola, profe. ¿qué tal? ¿Bien y Nos usted? vamos a, bien, nos vamos a divertir hoy día, o por lo menos eso espero. Eh, Siempre se me pierde la cuestión de dónde hay que grabar. Buenas tardes, doctora. Un gusto verla. Hola, estoy buscando la cosita para grabar. No sé dónde se me esconde esta cuestión. No, no quiero eso. Recording in progress. Ahí sí. Ya chicos, entonces nos vamos a divertir un poco hoy día. Antes de comenzar, ¿se alcanza a ver ahí o no? Sí, perfecto. Ya, bueno, vamos a empezar por preguntarnos una cosa que parece como súper obvia. ¿Es verdad todo lo que vemos? No, Bueno, en realidad no hay que confiar completamente en los sentidos. ¿M? Eh, Así que vamos a ver cómo nos podemos engañar nosotros mismos. ¿M? Y ¿se acuerdan del juego del teléfono? De ese que persona sentada en una mesa le dice algo a su vecino y el otro le dice a su vecino lo que entendió y etcétera, etcétera. Y al final cuando el último tiene que decir lo que entendió, resulta ser algo completamente diferente a lo que partió. ¿M? Bueno, eso es lo que ocurre cuando una persona describe lo que le tinca o lo que le parece y no ocupa los términos apropiados, por ejemplo, eh, un apendicitis o una apendicitis, ¿m? Pero alguien la puede describir de otra forma y cuando llega a ustedes puede que ya no se llame apendicitis, se llame de otra manera, ¿m? Y eso nos puede complicar bastante la vida. Entonces, veamos a ver rápidamente si acaso es verdad todo lo que vemos. Se fijan y parece que estas dos figuras fueran iguales. ¿M? ¿Por qué se produce esta cosa como que falta un pedazo aquí? Porque las piezas se dispusieron de forma diferente.
¿Esto será una cosa como una saliente o será una cosa como algo hacia adentro? ¿Mm? Yo podré poner una mesita en el recuadro de abajo o se me va a caer porque en realidad es el suelo de otra cosa que hay al otro lado. No sabemos. Esa imagen que hay al centro se mueve o está ahí quieta. ¿Qué es lo que uno ve ahí en esta figura? ¿Son unos cisnes que están en el agua o son unos elefantes en realidad? ¿Esto es una imagen quieta o es una imagen que parece que un remolino, así que algo que se está moviendo? Y los puntitos estos están hacia arriba, o sea, están hundidos o están sobresalientes. Y estos señores están mirando hacia abajo y estos hacia arriba o estos están colgando. No entiendo muy bien cómo es la cosa. Y de estos puntos rojos que hay aquí, ¿son iguales o hay uno más grande que otro? Esas líneas son oblicuas o son paralelas. Esos puntos que hay en medio son blancos o son negros. Se las mandé, así que se pueden entretener mirándolo y no mirándolo. Estas líneas, la AB o la BC, ¿cuál es más larga? Aquí hay un señor que está tomando una bola de cristal así en su mano. Y yo también estoy tomando la bola de cristal. Pero él me está sosteniendo a mí o yo lo estoy sosteniendo a él. ¿Ese círculo se mueve o está quieto? ¿Hay cebra o hay algún otro animal? ¿Qué cosa tiene de raro esto? ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Cuál es más grande? No, aquí se chispoteó la imagen. ¿Y esto qué pasó si yo camino por esta calle? ¿Me voy a caer por aquí o no? Eso se la dejo para que la hagan después. Este caballero hizo un montón de dibujos que no se sabía si subían o bajaban. Y el enigma permanece hasta hoy. ¿Y esto está siguiendo las manecillas del reloj o está contrario a las manecillas del reloj? Y aquí hay, parece, un personaje o dos personajes. ¿Qué personajes serán? Bueno, eso también se los dejo para que lo vean ustedes. ¿Se fijan que no cuesta nada para eh, caer en un error basándose estrictamente en lo que nos dicen nuestros sentidos? Bueno, vamos a ver las clases que siguen y ahí van a poder darse cuenta de qué repercusiones puede tener esto en la vida real.
Durante mucho tiempo, digamos desde el principio de la ciencia forense y de la medicina legal, se ha pensado que todo comienza arriba de la mesa de autopsia. Y la verdad es que ese es como el tercer o cuarto capítulo del asunto. Las cosas comienzan mucho antes. eh, y la cantidad de información que uno tenga de las cosas que suceden antes de la mesa de autopsia puede ser decisiva para poder entender qué exactamente sucedió, cuál es el origen de las lesiones que tiene alguien y que puede sobrevivir o se puede morir. ¿Mm? Y uno en realidad ve y aprecia un montón de cosas solo cuando sabe que existen. ¿Mm? A lo mejor hay un montón de dinosaurios microscópicos que atraviesan continuamente por el aire y nosotros no los vemos y por eso creemos que no existen. Pero créanme, hay muchas más cosas de las que nosotros podemos percibir. Esto es lo que sucede en la realidad. Las personas que se sienten vulneradas, que se sienten menoscabadas, que se sienten heridas, lesionadas, atropelladas, ¿m? Van a ir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Es decir, yo quiero que investiguen lo que me pasó, yo quiero que encuentren al culpable, yo quiero que me indemnicen, o yo quiero que ese o esa tal por cual pague con cárcel, que se seque en la cárcel, etcétera. Pero ¿cómo se llega de ese reclamo de un ciudadano de a pie cualquiera a efectivamente una presentación en tribunales? Lo que se discute en los tribunales es si acaso, por ejemplo, la persona tuvo intención de dañar a otra o si no tuvo la intención. Entonces, en caso de que haya habido intención, se trata de una conducta dolosa. ¿M? Y si produjo un daño, pero fue sin intención, se trata de una conducta culposa. Eh, la responsabilidad tiene que ver con la posibilidad de prevenir, de elegir entre dos situaciones, una de las cuales no causa daño y otra sí causa daño. Entonces, si yo elegí la que no causa daño, ¿m? Eh, prevengo que ocurra un daño. Si lo elegí pero no me resultó, tengo la culpa de lo que ocurrió, pero fue sin intención, etcétera. Entonces, con eso vamos a llegar a ver si se configura un delito o no, es decir, si la conducta de la persona agresora o del imputado en realidad sigue unas pautas que la ley castiga o no sigue esas pautas. Imagínense, por ejemplo, existe el delito de parricidio. El parricidio consiste en que un hijo o descendiente mate a alguno de sus padres, pero para eso tiene que saber que es su padre o su madre. Si no sabe y lo mata, no se le puede juzgar por el delito de parricidio porque no tenía idea que era su madre o su padre. Eh, entonces, si hay un delito, si se logra configurar un delito, ese delito se busca en un catálogo que se llaman los códigos, el código penal, entre nosotros, y se ve entonces qué pena, qué castigo merece esa conducta. ¿M? Esto va a ir a los tribunales y los jueces van a decidir entonces si esa persona cometió ese delito, esa conducta que está castigada, y lo van a castigar. Los castigos tienen unas ciertas graduaciones, ¿ya? Eh, y a mucha gente le llama la atención, por ejemplo, que sea 5 años y un día. ¿Para qué es ese día? ¿Qué tiene que ver ese día? ¿Mm? Ese es el día que sirve para separar las penas, porque la otra pena empieza en
O sea, termina en 5 años y entonces la superior empieza en 5 años y un día. ¿Mm? Puede ser 5 años y un día a 10 años. Y la otra va a empezar en 10 años y un día. ¿Mm? Bueno, ¿qué aportamos nosotros los profesionales de la salud? Muchísimo, porque nosotros vamos a ver qué daños tenía la víctima, ¿m? Ya sea que esté viva o muerta, eh, y ese daño que existe lo vamos a tener que traducir a diagnósticos médicos, a palabras que den cuenta de qué es lo que tenía esta persona en el momento que nosotros la recibimos. ¿M? Y después entonces viene la valoración del daño, según pautas, existen pautas para valorar el daño y para valorar las secuelas también, es decir, si este daño la persona se va a mejorar completamente o se va a mejorar parcialmente, si va a quedar impedida para hacer las cosas que antes hacía, etcétera, porque el hechor va a tener que responder, por ejemplo, si es un daño transitorio, va a tener que responder por el daño transitorio. Si la persona queda con secuelas, a lo mejor va a tener que responder por el resto de su vida de las secuelas, porque ya la persona no va a poder volver a hacer nada de lo que estaba haciendo. Entonces, esos argumentos van al tapete de la discusión. ¿Mm? Y la sentencia, es decir, la decisión final de los jueces, se basa en lo que resulte de la discusión de todos esos argumentos. ¿Mm? Ahora, la administración de justicia se basa en la búsqueda de la verdad. Ustedes dirán eh, que esto se ve muy complicado, que parece que no es tan así, etcétera. Bueno, una cosa es la justicia cómo se desarrolla y cómo se lleva a cabo, y otra cosa es el espíritu de la justicia, es decir, la justicia, la administración de justicia fue hecha para dar a cada uno lo que es de cada cual, ¿ya? Que lo hagan o que no lo hagan ya es otro asunto, pero obviamente como docente yo les tengo que enseñar el deber ser. Ahora, el que no se haga así, que la administración de justicia no se base en la búsqueda de la verdad y que no busque la verdad adecuadamente, afecta vidas, afecta la paz social, afecta la sensación de que me quitaron algo y que no me devolvieron lo que yo merecía, y por lo tanto entonces la confianza en el sistema se va menoscabando, se va terminando. ¿M? Porque si todo el mundo está insatisfecho con esto, eh, hay varias razones por las cuales puede uno estar insatisfecho, pero una de las razones es porque habitualmente no se aplica este aporte de las profesiones de la salud, o si se aplica es bastante defectuoso porque los profesionales de la salud no reciben el suficiente entrenamiento. Entonces, por ejemplo, dicen una herida, pero ¿qué tipo de herida? El imputado andaba con un revólver. ¿Mm? Pero si ustedes no le ponen ningún otro descriptor a la famosa herida, podría ser herida de estoque, podría ser herida de piedrazo, podría ser muchos tipos de herida. Entonces no llegamos a la verdad última, sino que a una explicación muy genérica. Y ahí viene un elemento muy importante que nunca le enseñan a los médicos y que podrían, yo creo, después de casi 50 años de ser médico, podrían ser mucho más eficientes en el ejercicio de la medicina, ni siquiera en el ejercicio de la medicina legal, si supieran un poco de esta ciencia que se llama criminalística y que tiene que ver con relacionar cosas entre sí, elementos entre sí. ¿M? Bueno, Sir Arthur Conan Doyle en realidad era un médico que escribió
él admiraba mucho a un profesor que tenía y sobre la base de ese carácter, de ese, de esa persona, digamos, él diseñó, creó un personaje que se llamó Sherlock Holmes, ¿m? Que era un ser muy extraño, muy egocéntrico, que fumaba pipa, que vivía solo, que tocaba el violín, ¿m? Que fumaba opio y que era un ser bastante particular. ¿M? Y lo que tenía de interesante este personaje es que observaba, y no solamente observaba, sino que relacionaba cosas. ¿M? Entonces, ese tipo de razonamiento deductivo basado en otros eh, casos observados por él a lo largo de toda su vida, ¿m? Lo ocupaba para resolver casos difíciles, que eran difíciles en apariencia hasta que uno no se daba cuenta de cuál era el mecanismo mental de este personaje para resolverlo. Entonces él escribió una primera novela que tuvo mucho éxito, que se llama Estudio en Escarlata. Si pueden leerlo, léanlo porque es muy interesante. ¿M? No solamente por el argumento, sino que por la secuencia lógica del pensamiento. Esta cosa, esta creación, digamos, literaria, fue tan famosa que Sir Arthur escribió que Sherlock Holmes vivía en el número 221 de la calle Baker Street. Y la calle Baker Street no piensa en tener un número 221. ¿M? Pero hubo que inventarle un número 221 porque hay gente que hasta el día de hoy cree que esa es una persona que existió en verdad, le manda cartas, visitas, hay un museo ahí, etcétera. Y la criminalística entonces es una ciencia que es una ciencia aplicada, es decir, eh, usa muchos elementos de otras ciencias para buscar qué delito se cometió, quién pudo haber sido que lo cometió, ¿m? Y en definitiva contestar a todas estas preguntas, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué, ¿m? Eh, basándose en una premisa que acuñó este señor que está en la foto, el doctor Edmundo Locard, que trabajaba para la policía de Lyon en Francia y creó este principio que sirve hasta el día de hoy. ¿No? Él parte de la idea de que todo contacto deja una huella. Y como todo contacto deja una huella, esa huella puede ser como una huella dactilar, pero puede ser un intercambio de pelos, de moléculas, de muchos elementos, algunos muy chicos y otros muy grandes, pero todos encontrables, si es que uno usa la técnica adecuada, que permiten relacionar a una víctima y a un agresor con un lugar y con distintos objetos. ¿Mm? Entonces hay mucha gente que ha escrito acerca de la filosofía de esto y dicen que cuando un criminal comete un delito, está fuerza o la intensidad de lo que está ocurriendo, que por mucho que se esfuerce no va a poder borrar absolutamente todas las huellas, siempre va a quedar algo que conduzca a esclarecer lo que pasó. ¿M? Entonces el investigador de todo esto tiene que estar muy atento a todas las cosas raras que le parezcan, ¿m? Porque ahí puede estar entonces la, la sustancia o el elemento que se intercambia y que permite conectar todas estas cosas o personas. Bueno, entonces, actualmente la criminalística o estudio de la escena del crimen tiene aportes de distintos cientistas que han estado
eh, investigando todo esto. Por ejemplo, Hans Gross era un juez austríaco, que escribió un libro gordísimo que se llama El Manual del Juez. Todo menos manual porque hay que tener una carretilla para andarlo trayendo. Pero él dice que las evidencias físicas son más confiables que los testimonios y es deber del juez estar informado acerca de cuáles son y qué es lo que significa. Entonces él decía, la gente, los testigos, qué sé yo, pueden decir lo que quieran, ¿m? Pero a mí lo que me interesa son las pruebas materiales, ¿ya? El mismo Sir Arthur Conan Doyle dijo, es un error capital teorizar antes de tener datos. ¿M? Porque cuando uno teoriza puede escribir estupendas novelas policiales, pero si no tiene dónde apoyarse, no van a pasar de ser una ficción. Paul Kirk, que era otro, era un hematólogo forense, dice que la evidencia física no puede estar equivocada, no puede cometer perjurio y no puede estar completamente ausente. Lo único que puede equivocarse es su interpretación. Entonces, es el cientista el que encuentra todas estas cosas y las tiene que relacionar entre sí y sacar unas conclusiones, ¿m? Para poder estudiarla y comprenderla. ¿M? Y no hay, no habría un crimen perfecto, sino que solamente malas investigaciones. Y cada vez que van saliendo cosas a la luz, estos archivos desclasificados, qué sé yo, uno se da cuenta que en realidad es así. Mm, Hubo algún intérprete distraído, podríamos decir, o por lo menos no suficientemente atento, que tomó todas estas cosas, las cosas que habían, digamos, y las interpretó livianamente y por eso no se pudo descubrir qué es lo que había pasado. Edmond Locard entonces dice, toda interacción o desplazamiento produce intercambio de indicios entre protagonistas y lugares. ¿M? Y Eugène François Vidocq, que era un antiguo delincuente, les enseñó a los policías a investigar delitos a cambio de que lo perdonaran. ¿M? Y él decía que para entender un crimen debes saber cómo piensa un criminal. Y eso es muy cierto porque uno sentado en su escritorio, qué sé yo, eh, uno dice, oh, qué horror, yo no haría nunca esto, pero es que ese es tu marco valórico, no el del delincuente. ¿M? Entonces, él lo hizo, él tiene otra manera de ver las cosas que no es la tuya. Entonces, si no entiendes eso, no vas a entender nada de esta ciencia. Bueno, entonces las bases de la criminalística, la filosofía es lo que dicen todos estos señores, y la parte práctica es el principio de intercambio, ¿m? El buscar y analizar los ítems de transferencia, que son las cosas que se intercambian, que pueden ser huellas, pueden ser pelos de mascota, pueden ser moléculas de ADN, de un estornudo, pueden ser muchas cosas. Y la otra cosa que hay que tener presente es que todas estas delicadas piezas de evidencia se van a ir desapareciendo a medida que el tiempo pasa. Entonces lo mejor que uno puede hacer para investigar lo que sea es actuar lo más rápido posible. No digo que nunca se pueda investigar cosas eh, históricas o antiguas, sí se puede, pero los resultados van a ser un poco más cuestionables. Entonces, como yo les decía, los ítems de transferencia permiten relacionar todas estas cosas, la víctima, el sospechoso, el lugar y objetos, como podría ser objetos robados, por ejemplo, objetos que se utilizaron eh, bajo cualquier circunstancia, incluso objetos que se utilizaron para cometer el delito.
La ciencia forense, entonces, de este personaje casi mitológico de Sherlock Holmes, que actuaba solo y andaba con su amigo el doctor Watson, pero el doctor Watson, más que un investigador, era simplemente un cronista, es decir, una persona que anotaba y relataba lo que el otro iba haciendo, pero de ningún modo era el que resolvía las cosas. Entonces, desde ese personaje hasta el día de hoy han salido como 500 especialidades forenses distintas. ¿M? Y cada vez que yo voy a un congreso, eh, un mundial de ciencias forenses, resulta que encuentro como 4 o 5 especialidades nuevas. ¿Y? Esto se hacen cada entre 2 y 4 años más o menos. Entonces, hay diseño gráfico forense, eh, caricaturismo forense, eh, es las cosas más extrañas, digamos. ¿M? Y forense es todo lo que sirva para resolver problemas que plantea la administración de justicia. Entonces, de repente quieren saber por qué se cayó un puente, por qué se contaminó una vacuna, eh, distintas cosas. Entonces, para todo se necesitan, o si ese Rubens que alguien encontró por ahí en una buhardilla es efectivamente un auténtico Rubens o no. ¿M? Eh, Entonces las ciencias forenses aquí están agrupadas según la Asociación Americana de Ciencias Forenses, que las distribuye por áreas. Aquí al medio hay un centro que es como el organismo que emite las reglas, los protocolos, el amoblado de los laboratorios, por ejemplo, las luces que se deben usar, hasta los tipos de suelas de los bototos. ¿M? Y en general trabajan por áreas, por ejemplo, el área digital multimedia, que son los que examinan los computadores, las claves de los equipos, las fotografías, los almacenamientos de pornografía. ¿M? Hay otros que ven a los fallecidos, identificación de los fallecidos, antropología de los fallecidos, eh, de todo lo que tenga que ver con fallecidos. Hay otros que tienen que ver con las sustancias reguladas, los medicamentos controlados, las drogas controladas, lo- la eliminación de marihuana incautada, todas esas cosas. ¿M? Y hay otras que tienen que ver con estudios de huellas con forma, como por ejemplo las huellas de disparo, las huellas de neumático, las huellas de pisada, las huellas de lo que sea. Y por otra parte están los que se podrían llamar pacientes forenses o pacientes médico-legales. ¿Y qué son estos pacientes médico-legales o forenses? Son aquellos que tarde o temprano van a ir a parar a los tribunales a quejarse de algo. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos? Que nosotros viendo el motivo de consulta, ya con eso vamos a saber que van a terminar yendo a los tribunales. Agresiones físicas, me pegaron, estuve en una pelea. ¿M? Accidente del tránsito, choqué, me chocaron, me atropellaron. Accidente o enfermedad del trabajo, me caí de un andamio, en la fábrica donde trabajo me quemé, etcétera. Víctimas de violencia intrafamiliar. Vengo a constatar lesiones porque mi marido me pegó o porque mi mujer me trató de matar, etc. Intoxicaciones o envenenamiento. Eh, Tomé algo porque estoy harto de la vida o me sirvieron algo en un trago, en la burundanga, etc. Víctimas de abusos sexuales. Pacientes que están detenidos o reclusos. Pacientes que provienen de hogares de menores, hogares de ancianos, establecimientos de salud mental, establecimientos escolares. Toda esa gente puede necesitar en algún momento ir a los tribunales. ¿Y por qué nos podría importar toda esa gente a nosotros? Porque nosotros
los vamos a atender y vamos a registrar todo lo que tenían ellos de como resultado o huella de lo que les pasó. Entonces vamos verificando todos sus motivos de consulta y vamos entonces examinando al paciente y viéndole también sus vestimentas y sus pertenencias y todo lo que a nosotros nos sirva para certificar que le pasó lo que dice que le pasó o en realidad descartar lo que dice que le pasó porque no tiene nada acorde con eso. Bueno, en la Asociación Americana de Ciencias Forenses, que es la que yo cito más frecuentemente porque es la que me queda más cerca, eh, hace ya varios años, como 5, se estableció que el paciente debía ser tratado como una escena del crimen, así como la escena del crimen que está con esas winchas, eh, eh, no no entre, prohibido el paso, escena del crimen o qué sé yo. ¿M? Los pacientes también pueden ser considerados o deben ser considerados como una escena del crimen y deben ser trabajados exactamente igual que un sitio geográfico, vamos a decir. ¿M? Entonces, la escena del crimen es un lugar donde ocurrió un supuesto hecho delictivo, ¿ya? Por ejemplo, uno puede encontrar sangre o un líquido café rojizo en una vereda, ¿ya? Un charco así. Y uno dice, oh, debe haber pasado algo espantoso ahí, pero no es la única causa de que pueda ocurrir esto. Pueden haber otras causas por las cuales haya esta mancha, ¿m? Pero la tenemos que investigar, porque igual es alarmante. ¿M? Entonces, eh, un animal, por ejemplo, una especie protegida, animales en peligro de extinción, de estos que se contrabandean, etcétera, todos esos pueden ser también considerados una escena del crimen. ¿M? Entonces, pueden haber distintas situaciones. Por ejemplo, todo pasó en un lugar determinado, o el daño ocurrió en un lugar, pero la víctima fue transportada a otra parte, ya sea para pedir auxilio o ya sea para perseguir a la persona que lo estaba atacando o por último para desecharlo o librarse de él. Por ejemplo, hay drogadictos que se juntan para consumir y si uno de ellos se muere, no lo dejan ahí para que llegue la policía, sino que lo van a tirar a otro lado para que lo encuentren en otro lado y no los molesten a ellos. ¿M? Entonces, la escena del crimen siempre se trabaja eh, buscando evidencias, ¿m? Y las evidencias, entonces recordemos lo que decíamos antes, sirven para relacionar sospechosos, para relacionar víctimas y objetos. ¿M? Entonces, la metodología del trabajo que se hace en las escenas del crimen geográficas es aplicable 100% a lo que se hace con una víctima. Ahora, los legisladores que hicieron la reforma procesal penal hace ya 20 años, ¿m? Comprometieron al personal de salud en esta reforma procesal penal para que les ayudaran, pero resulta que no se los dijeron. O si se los dijeron bajito, al oído, así como copucha, pero no se lo dijeron en serio, es decir, juntándolos a todos y diciendo, ya chicos, ponerse las pilas porque ustedes son el pilar, los que tienen que dar el puntapié inicial de todo este asunto. Discúlpenme, pero voy a prender la luz porque esto se está poniendo un poco, ¿cómo podríamos decir? Eh, spooky.
ahí. ¿Se fijan? Entonces, nosotros nos vimos involucrados en este asunto de examinar a los pacientes médico-legales y guardar evidencia sin que nadie nos dijera nada. Entonces, prácticamente hemos sido sorprendidos por esto y los hospitales deberían, y los consultorios, los CEFAM deberían tener una cosa que se llama almacén de evidencia, pero yo no sé cómo estarán funcionando y las condiciones en que se deben guardar las evidencias no necesariamente se dan en estas, eh, lo voy a decir así con todas sus letras, en estas piezas para guardar cachureos, en que en realidad deberían no guardarse cachureos, sino que guardarse de estas piezas de intercambio que decía el profesor Locke. Entonces, yo en algún momento les tengo que haber mencionado el asunto de la denuncia obligatoria por parte de los profesionales de la salud y especialmente de aquellos que trabajan en el sistema público, es decir, por ser profesionales de la salud y además por ser funcionarios públicos. ¿Mm? Entonces, eso está contenido en el artículo 200 del Código Procesal Penal. Y también hay otros artículos que hablan del plazo de la denuncia que tiene que ser dentro de las 24 horas desde que uno conoció el problema, no desde que el problema ocurrió, porque a veces nadie sabe cuándo ocurrió. ¿M? Entonces, cuando ingresó al hospital o cuando ingresó a la sala de urgencia, ahí recién nosotros nos enteramos de que hay este problema. ¿M? Y se debe denunciar a las policías, al Ministerio Público, a los juzgados de garantía y generalmente en los servicios de urgencia más o menos grandes, de los hospitales grandes, hay algún funcionario de carabineros que está encargado, no, no está así, eh, vamos a decir, eh, como un monito ahí, digamos, sino que está encargado de recibir todas estas denuncias porque se sabe que los servicios de urgencia llegan personas lesionadas y esas personas lesionadas puede haber un responsable de estas lesiones. Y las denuncias deben tener la identidad del afectado, el domicilio del afectado, cómo ingresó, en qué condiciones ingresó. Hay, es muy distinto, por ejemplo, a alguien que ingresó con compromiso de conciencia traído por bomberos y otra persona que se vino en micro por sus propios medios. ¿Mm? Los testimonios de las personas que lo recibieron, tenía heridas, sangraba, está en coma, cómo estaba, ¿Mm? Condiciones, el tiempo, la hora que ingresó y lo que dijeron él o sus acompañantes de qué es lo que había pasado. Eso que dijo la víctima o que dijeron sus acompañantes sobre lo que pasó, hay que escribirlo entre comillas en el dato de atención de urgencia y verificar si en realidad pudo haber sido así como lo dicen. ¿Mm? Hay gente que dice que se mordió en la frente y ustedes saben que eso no es posible. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que requieren los tribunales de nosotros, pero que nunca nos dijeron? Quieren evidencia, por un lado, es decir, las, las muestras materiales, la sangre, pedazos de hoja de un cuchillo, eh, residuos de disparo, eh, pedacitos de vidrio de parabrisas, etcétera, eh, que documentan todo lo que pasó, los antecedentes que hay. ¿M? Eh, y también los daños que tiene el paciente. Tiene fracturas, tiene heridas, cuántas heridas tiene, en qué parte de su cuerpo están. ¿M? Y por otra parte, el profesional sanitario es un ministro de fe, es decir, una persona que
según lo que está especificado en la ley, es una persona que no va a mentir, sino que va a decir exactamente lo que pasó. Entonces, mediante la criminalística, que es el estudio del delito y del delincuente, etcétera, ¿m? El estamento que se dedica a administrar justicia llega a una verdad jurídica. La verdad jurídica no es necesariamente la pura verdad, sino que es un relato aproximado de lo más probable que ocurrió con todos estos datos que logró pesquisar el que estaba atento. ¿M? Eh, y que permiten encasillar esta conducta disruptiva en un determinado delito, ¿m? Que puede ser el que mate a otro, o el que conociendo los lazos que los familiares que los ligan hizo tal y tal cosa, etcétera. ¿M? Y con eso entonces van a determinar cuál fue el delito que se cometió y por lo tanto qué pena corresponde aplicar. Bueno, esto también es algo muy importante, la cadena de custodia. La cadena de custodia no es una cadena de eslabones, ¿m? De algún tipo, sino que es un procedimiento administrativo que asegura que lo que tú encuentras en los bolsillos de una víctima, en la superficie de la ropa de una víctima, un cuerpo extraño que le sacaste del abdomen a una víctima, ¿m? Es exactamente esa misma que va a ser examinada por peritos y que va a ser presentada posteriormente en el juicio que toque hacer por este caso, ¿no? En- Y esta cadena de custodia está compuesta por distintos pedacitos. ¿M? Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. ¿M? Y en cada pedacito tiene que ir la fecha en donde se recogió, quién le recogió, de qué institución es. ah, eh, Aquí están los datos de la persona que lo recogió. eh, Hay que darle un número único de evidencia, eso significa NUE, ¿m? Y se manda a un determinado servicio pericial para que lo estudie, para que lo mida, para que lo pese, para que le analice la sangre, para que vea si tiene rayita o no tiene rayita, etcétera. ¿M? Entonces, la persona que lo envía figura en esta línea y la persona que lo recibe figura en esta otra línea. Entonces, al final, cuando esto llega al juicio, tiene que estar anotado todas las personas que lo recogieron, que lo revisaron, que lo mandaron de un laboratorio a otro, etcétera, hasta que llegó al momento del juicio. O sea, esto puede tener muchos más renglones que esto, puede tener 20 o 30 renglones, depende de lo compleja que haya sido su trayectoria. ¿M? Y esta cadena de custodia es compartida por la PDI, por Carabineros, por el Ministerio Público, por Gendarmería, Ministerio de Salud, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata? De que esta muestra quede como auténtica y que siempre se sepa quién la tiene y en qué laboratorio está y qué es lo que le están haciendo. Ahora, un- una astilla de madera, por ejemplo, puede ser un indicio, pero también puede ser una prueba. Ahora, ¿cómo llega a ser de indicio a prueba? Que puede ser el mismo objeto. Indicio es un vestigio o señal que permite suponer que existe otra cosa pero que no está presente. Por ejemplo, un trocito de madera arrancado, es decir, de bordes irregulares, eh, supone que se cayó de una caja más grande, o de un listón de madera más grande, pero el listón no está ahí. Entonces, pero como está ese pedacito, nosotros suponemos que estaba la tabla entera. ¿M?
Evidencia es un vestigio que comprueba la existencia de algo que no está presente. ¿M? Entonces, imagínense que ese mismo pedacito, pero tiene una marca o fragmento de una marca que dice Sodimac, por ejemplo. Eh, ya me permite saber que esto se trata de un listón que fue comercializado por la empresa Sodimac. ¿M? Eh, y finalmente esto que va a ser analizado al final del análisis, si efectivamente se comprueba que era lo que yo suponía, me va a demostrar la existencia de eso que no está presente. Ahora, ¿qué es una evidencia física? Una evidencia física es cualquier cosa, cualquier objeto que se puede mostrar en un tribunal para demostrar que tal cosa que yo pienso que sucedió y que todos pensamos que sucedió, ¿no? Eh, ¿Es cierta o no es cierta? ¿M? Por ejemplo, esta persona tiene una serie de manchas pardo rojizas en el pantalón. Y esto a lo mejor es ketchup o a lo mejor es sangre, ¿ya? Después de mi análisis concluí que era sangre y tiene tal grupo sanguíneo y tales subgrupos sanguíneos. Entonces esa sangre me resultó incluso el ADN, ¿m? eh, me hizo match con una persona que tiene una herida, ¿ya? O puede ser que dice, no sé, pues ketchup mayoa y nada más. Entonces, en un caso, hace verosímil que esto salió de una herida en el cuerpo de Sutano, ¿m? O me descarta que esto haya estado en contacto con el cuerpo de Sutano. ¿M? Eh, las, las, los exámenes de imagen han resultado un verdadero aporte para ver todas las coincidencias, los calibres, los tamaños de las hojas, etcétera, porque casi todas las cosas se pueden medir. ¿M? Ahora, cuando uno habla de evidencia física, cuando las puede ver, ¿ah? Ahora el los puede ver es súper vago y pueden ser cosas muy grandes, como un camión, por ejemplo, o pueden ser cosas muy, muy pequeñas que necesitan, por ejemplo, como esto que es un grano de polen. ¿M? Necesita un microscopio electrónico de barrido porque a simple vista no se pueden ver. ¿M? Pero el hecho de que esté en una víctima o en un imputado y que sea de una planta rara, a mí me hace sentido de que alguno de los dos estuvo en un jardín tan raro como la planta. ¿M? Y me permite sacar una serie de conclusiones. Entonces, bueno, hay muchos tipos de evidencia, algunas evidencias materiales que no son biológicas, como un arma, un pedazo de piedra, una vestimenta, un proyectil, ¿m? Que deben entregarse a quien el fiscal diga. En realidad uno tiene que llamar siempre al fiscal y preguntarle, decirle, mire, sabe que tengo 3 pistolas y una subametralladora aquí, ¿qué hago con ellas? ¿M? Y según lo que le diga a él, a esa persona se la entrega con el formulario de cadena y custodia. Y hay una gran variedad de evidencias materiales biológicas como sangre, saliva, semen, orina, etcétera, ¿m? Que quedan en custodia en la unidad de evidencia del hospital o del servicio de urgencia hasta que el fiscal diga para dónde se manda. Eso significa tener una dependencia que no solamente tenga eh, casilleros, sino que tenga casilleros con llaves, que las llaves no las tenga cualquier persona, eh, que no se las puedan robar,
que se puedan colocar, pero que no se puedan sacar, como el caso de las muestras para alcoholemia, eh, y que tenga temperatura adecuada para guardarla, etcétera. ¿Mm? Bueno, evidencias biológicas, hay muchas evidencias biológicas de las cuales se puede sacar ADN, y la prueba de ADN es muy especial y significativa en el sentido de que un perfil de ADN individualiza a una víctima o a un agresor, porque una prueba, por ejemplo, de otro tipo de elemento como una vestimenta, ¿m? Es orientadora. Otra persona podría tener esa misma vestimenta, pero ya el perfil de ADN es bastante personal. Hay muchos elementos como las mascarillas, como los brazos de los anteojos, como los Kleenex, estos pañuelos de papel, como la ropa sucia, como las colillas de cigarrillo, eh, los preservativos, etcétera, que pueden servir de fuentes de ADN. Cada, eh, cada tipo de evidencia tiene una forma de almacenarse y de guardarse, y hay manuales enteros les mandaré algunos de cómo se guardan, a qué temperatura hay que guardarla, etcétera. ¿Mm? Las vestimentas, que generalmente uno o las corta o se las entrega a la familia o las bota a la basura, tienen muchísima importancia porque sirven para identificar. eh, Generalmente, como la gente suele andar vestida por la vida, eh, cuando la gente tiene una lesión, la vestimenta también se lesiona, entre comillas, y tiene desgarraduras, tiene zonas gastadas, tiene manchas de las heridas, por ejemplo. Tiene una serie de características que van de acuerdo a los daños que tiene la piel. Eh, Hay muchas sustancias agregadas o manchas o contenidos de los bolsillos o de los pliegues o de los dobladillos que pueden aclarar muchas cosas, lugares donde anduvo esta persona, eh, también intercambios con otras personas u otros lugares. Entonces son evidencias, no hay que botarlas. Si uno no puede sacarlas, hay que tratar de cortarlas eh, de manera que se note, digamos, que es un corte hecho con tijeras, por ejemplo, y no es una desgarradura producida por un zamarreo. ¿Mm? Eh, Sería bueno anotar eso en en la cadena de custodia, por ejemplo, nosotros cortamos esta camiseta en el servicio de urgencia. ¿Mm? Bueno, y lo mismo ocurre con las lesiones. Las lesiones, eh, uno generalmente encuentra la lesión y no encuentra el agente causante de la lesión. No encuentra el cuchillo, ni la pistola, ni nada. ¿M? Pero pueden causar desde incapacidad hasta la muerte. Y sus características, su sello, digamos, la lesión que producen, eh, produce ciertos detalles en las lesiones que es interesante pesquisar, porque algunos de ellos son muy característicos. Entonces, existe un procedimiento que está normado y que tiene un formulario también que se llama formulario de constatación de lesiones, que acompaña o debe acompañar al dato de atención de urgencia
y si no lo acompaña se puede escribir esto mismo en el dato de atención de urgencia. ¿M? Pero ¿para qué sirve esto? Para ver si acaso hubo una lesión o no, y cuál es el origen de esa lesión, eh, y en controles posteriores, por ejemplo, si la lesión ocurrió el día 10 de diciembre y todavía el 20 de enero todavía seguía con la lesión, quiere decir que su tiempo de evolución es más o menos largo, ¿ya? Hay un formulario distinto para los delitos sexuales, pero el principio es más o menos el mismo. Es decir, saber si las lesiones encontradas en la persona están de acuerdo con el relato que la misma persona hace de lo que le pasó. Y este es el informe médico de lesiones, que está establecido por varias leyes que son del Código Procesal Penal. ¿M? Entonces, él es una obligación legal de los médicos hacerlo, no, no lo puede hacer ni un estudiante de medicina, ni lo puede hacer un enfermero, ni lo puede hacer un paramédico, ni un kinesiólogo, sino que la tiene que hacer el médico que firma acá abajo. ¿M? Las hojas preimpresas son prácticas en el sentido de que cada cada ítem que hay que rellenar ahí representa algo importante, entonces lo que sale ahí no se nos va a olvidar. Eh, Ahora, no todas las circunstancias posibles están representadas acá, y si uno se encuentra con una circunstancia que no está representada, no hay a dónde ponerla. Entonces, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo primero es la ubicación anatómica de la lesión. En la ubicación anatómica están las regiones anatómicas que salen en los libros de anatomía y que ustedes debieran conocer. Por ejemplo, la región dorsal, la región ventral, y decisión de la ubicación, eso es eh, circunscribir la lesión eh, a puntos de referencia más chicos, de manera de que se pueda después dibujar o reducir a una cuadrícula, eh, como por ejemplo a 2 centímetros eh, del reborde inferior de la quinta costilla y a 2 centímetros de la línea media anterior o posterior. ¿Qué tipo de lesión? ¿Es una quemadura? ¿Es una herida? ¿Es una erosión? ¿Una escoriación? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué forma tiene? Hay lesiones que tienen una forma indefinida o irregular, y hay otras que forman exactamente la impresión del objeto que las causó. Entonces puede ser que en el 80% de las veces su lesión tenga forma irregular, pero por las 5 veces que tenga una forma definida, vale la pena. El color, la hemoglobina va cambiando de color porque se va oxidando con el paso de los días. Entonces, inicialmente las lesiones son rojizas, después son moradas, después son medios azules, después son medios verdes, después son amarillas, y eso va ocurriendo con el curso de los días. Relación con otras lesiones. Hay objetos que son complejos, ¿m? De forma compleja, como la máscara de un auto, ¿ya? La máscara de un auto tiene radiador, tiene parachoques, tiene logo de la fábrica, tiene un montón de cosas, ¿m? Que van a impactar, por ejemplo, a un peatón, y entre todas van a formar la máscara. ¿M? Entonces es más útil referirse a la combinación de esas lesiones que empezar a describirlas una por una. ¿M? Hay otras veces que no, porque son de distintos objetos. Las sustancias agregadas también son importantes, por ejemplo, los restos de pintura de un vehículo, o los pedacitos de vidrio del parabrisas,
o arena o tierra de un lugar específico. Nuestros códigos eh, penales dicen que las lesiones acá se califican de leves, menos graves, graves y gravísimas según el tiempo que duren en sanar, ¿ya? Entonces, las lesiones que tardan menos de 15 días en sanar se catalogan como lesiones leves. ¿M? Las de 15 a 30 días como menos graves, las de más de 30 días como lesiones graves y lesiones graves gravísimas o lesiones muy graves son aquellas que dejan tal cantidad de secuelas que la persona queda deforme, impotente, demente, ¿m? Y que nunca va a poder hacer las cosas que hacía antes. ¿M? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Diga. Profe, yo tenía entendido que con la reforma legal que ocurrió en Chile, las personas que lesionan a otras y que dentro del informe médico aparece graves, ya sea graves o menos graves, es como un criterio de dejar a esa persona detenida, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Sí, sí es un criterio para dejar a la persona detenida. Gracias, profe. Bueno, aquí entonces tenemos un surtido de lesiones. ¿M? Y uno ya cuando afina un poco el ojo se da cuenta de que aunque no tenga el objeto que causó estas cosas, estas lesiones, puede eh, adivinarlo o reconstruirlo a partir de las marcas, digamos, que dejan. Entonces acá tenemos un arrancamiento tangencial de la epidermis y un poco del dermis. Y esto entonces fue deslizamiento arriba del suelo, del cemento. ¿M? Eh, y se produce esta lesión que en conjunto se llama placa estriada o chapa estriada, que es típica de la gente que se cae o de los peatones atropellados. ¿M? A esta persona le pegaron con algo en el ojo. Este es un orificio de entrada de proyectil que es medio, la entrada es medio oblicua y por eso entonces tiene marcado un lado y el otro no. Acá son hemorragias del fondo de ojo que son producidas en los casos del niño sacudido. Estas son una serie de erosiones y escoriaciones, parece una lesión causada por un animal o por una pelea así de rasguño. ¿M? Aquí tenemos un proyectil que está en alguna parte del cuello, ¿m? Pero sin tener una anteroposterior no vamos a saber si esto está fuera de la columna o adentro. Sí, ahí entreno, no sé por qué me salí. Profesora, doctora, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí? Dígame. Consulta. Si bien entiendo con la nueva reforma procesal penal, hubieron cambios y los médicos respecto al ingreso, por ejemplo, en una urgencia, ellos pueden hacer fijación fotográfica cuando llegan los heridos, previo y Deberían embalaje de la poder, evidencia, ¿o no?
deberían hacerlo, pero no ¿Ya? saben que lo tienen que hacer. Yo Correcto. postulé años atrás, cuando yo tenía 4 especialistas en formación, Ujú. mandé a 2 chicas para un servicio de urgencia, bien movido, que era el del Barros Luco, ¿m? Y ellas entonces hacían todo lo médico legal de los turnos, todo. Sacaban fotos, tomaban datos, hacían las boletas de alcoholemia, tomaban las muestras de alcoholemia, eh, y se manejaban con la fiscalía. ¿M? Llamaban a la Mm. fiscalía, decían, mire, acabo de recibir una persona con tal y tal cosa, ¿m? Usted, y le tomé muestras de, no sé, pues le grado de debajo de las uñas, ¿ah? Eh, y lo tengo guardado aquí, qué sé yo, ¿a dónde lo mando? Y el Con fiscal la le nube. decía, mándelo al abogado o mándelo al LACRIM, eh, y para allá se mandaba. ¿M? Entonces Correcto. todos, Porque eso todos me llama la amaban, atención. todos Yo amaban a las también chicas, por- hice porque mi primera tesis en el Sótero y los ujú, médicos allá tomaban balas, rajaban las roturas de prendas de vestir directamente desde la rotura directa con el cuerpo, con el elemento de uso y ujú. la botaban. Eso me llamó la atención. Y lo otro que no se manejaban con el tema del rotulado y el embalaje. No, Las si no se, ponían la evidencia en una bolsa plástica negra de basura, siendo que tiene que ser transparente, visual a todo público. no, y ni siquiera tiene que ser de plástico, tiene que ser de papel craft para que no De se papel craft, llene rotulada, de, claro, claro, pa' correcto, que no se llene correcto, de hongo. correcto. Entonces, no saben manejar las evidencias. Y resulta que después llega el fallecido sin ropa al servicio médico legal. Y uno dice, oye, ¿y por dónde habrá salido esto? A veces la ropa está doblada, está plegada así como acordeón, y tiene harto orificio de entrada y harto orificio de salida, y tiene un solo proyectil. Y eso es la Ahí típica porque la también, ropa está doblada. ¿Ah? claro, ahí el factor dominante es que la prenda le informa directo o indirectamente la dirección del puñal, balístico o lo que sea, po. Hacer el Claro, análisis po. comparativo. Sí, pues si yo hasta escribí un artículo en un capítulo de un libro sobre la importancia del examen de las vestimentas, pero Mm. parece que no, mucha gente lo ha leído. Y Entonces, respecto al halo, doctora, cuando ¿cómo? llegan los heridos balísticos, el halo de la herida balística, lo primero que algunos hacen es lavado, lo enjuagan. Sí, po. Y eso cuando yo estaba en el servicio médico legal me daba convulsiones y me tiraba al suelo y hacía una pataleta así igual que la chilindrina. Entonces ya sabían ya que no me tenían que lavar los lesionados, que no tenían que... Claro, claro. Faltaba más información, quizás más amplio el campo ahí, sí. Y lo otro que me llama la atención, disculpa que me tome el tiempo, ¿cómo un médico puede definir equimosis en una persona de raza negra? No, si igual se ve, pero ¿saben cómo lo hacen en Estados Unidos? ¿Cómo? Tienen unas máquinas fotográficas con, ¿Ya? eh, con ultravioleta e infrarrojo, unas máquinas Polaroid así, con ultravioleta e infrarrojo, y ahí se ve la equimosis a través de la piel. Y Perfecto, lo usan montones para maltrato infantil. perfecto. Mire, interesante. Gracias, doctora. Entonces, entonces, pero allá tienen en todos los servicios de urgencia, po. Acá Claro, porque la no usan equimosis esas es, cosas. es- es de carácter criminalístico, nos da la data del golpe y todo, ¿verdad? ¿Y cómo la Claro, miren un médico o alguien, cómo da el informe en una raza negra? Tengo esa duda. Claro, aquí por- estamos a años luz de Estados Unidos, evidentemente, pero es interesante debatir. pero lógico, po, porque, o sea, en los tiempos en que estaba la reforma procesal penal comenzando o se iba a hacer, resulta que aquí no había muchas personas de piel negra, de piel oscura, era muy escaso.
Entonces a nadie se le correcto. ocurrió que a lo mejor con el tiempo iba a haber, ¿no? Y que iba a ser necesario. ¿M? Entonces hay que andar por todos lados cuando uno sale de Chile a ver, oye, ¿cómo hacen esto? Yo casi me morí cuando un neuroradiólogo, ¿ah? Súper, súper especialista, muy buena persona él. Yo le dije, oye, ¿y tú que vas siempre a congresos? ¿Sabes algo de la radiología forense? Y me dijo que no tenía idea, que él había visto en los folletos, así en los programas de los congresos, que había unas secciones de radiología forense, pero no tenía la menor idea de qué se trataba. Claro. Mm. Entonces yo me reía nomás porque soy mala. Bueno, Profesor, pero ¿y será mucho pedirle que comparte el material, el paper que escribió respecto no, a sí, la sí se atención? los mando, no hay ningún Por problema. favor. Ya no le quito más tiempo, gracias. Está en castellano más encima. Bueno, entonces Mejor todavía. la alcoholemia es un examen que tiene que ser tomado directamente por un médico y, y el médico entonces es responsable de este examen, pero hay una cosa que nunca hacen los colegas y que debiera hacerse, que es poner alguna información acerca de la ebriedad clínica. ¿Y qué es eso de la ebriedad clínica? Hay gente que es diabética y que da positivo para el alcotest porque produce sustancias reductoras, sobre todo cuando está muchas horas sin comer. Y cuando uno lo toman detenido, a veces está muchas horas sin comer. Entonces les encuentran alcoholemias positivas y resulta que no las tienen, pero no tienen ningún examen de su estado de ebriedad clínica. Entonces lo primero que se compromete con con el estado de ebriedad, ¿m? No es necesario que uno lo hagan hacer un cuatro, ni caminar así haciendo figuritas para darse cuenta de que está ebrio. ¿M? Lo que más se compromete es la convergencia, es decir, pedirle que se ponga turnio, porque los músculos eh, de la órbita se ponen en estado de ebriedad muy rápido. Entonces, primero, convergencia ocular y segundo, nistagmo. Esas son las primeras cosas que se comprometen cuando alguien está en algún grado de ebriedad. Entonces, eso se nota al tiro y debiera ser correspondiente con la cantidad de alcohol en la sangre. Bueno, obviamente no se puede desinfectar con alcohol, hay que desinfectar con alguna otra cosa porque eso te puede dar un falso positivo. La identificación, el médico encargado, los frasquitos tienen que ser de estos con tapa gris y tienen que ir al almacén de alcoholemia, cada cual enrolladito con la boleta de alcoholemia donde están todos los datos del paciente. ¿M? Bueno, esto vamos a hablar cuando hablemos de los fallecidos, así que lo vamos a dejar ahí. Y ahí está su profe haciendo autopsia eh, y la bibliografía. ¿Tan cansaditos? No, yo ¿No? no. ¿Y los demás? No, profe, ¿No? no. Normal, profe. Normal, para el tiempo, ya. Entonces vamos a seguir. Profe, una consulta. Yo me Ya, metí 10 minutos tarde porque la verdad que hubo una confusión. Hay gente que pensaba que esto era mañana, pero ahí el delegado ya, nos aclaró la película. ¿Consulta usted ya ya. como lista de esta clase o no?
Como yo empecé a grabar desde el principio. Ah, ya, con la grabación va a tomar la lista. Esa es mi consulta. Sí, Perfecto, doctora, gracias. bueno, siguiendo con el tema de las lesiones, eh, está por un lado el saber reconocer o predecir qué tipo de agente podría haber causado una lesión, siendo que uno no lo está viendo, y está viendo solo la lesión, y el calcular con un relativo acierto cuántos días va a demorar en sanar esa lesión. Se define como lesión un daño o alteración orgánica o funcional de los tejidos, en particular la ocasionada por un trauma. Entonces, eso implica que la enorme mayoría de las lesiones son causadas desde afuera hacia adentro. Y las marcas que dejan los distintos elementos que pueden causar lesión quedan de preferencia en la piel y no en los órganos internos. Eso es terriblemente importante porque si va a haber alguna marca que permita identificar ese instrumento o esa arma, va a quedar en la piel y no adentro. ¿M? Entonces, esto, para poder hacer un buen informe de lesiones, hay que tener eso presente. Y la otra cosa que hay que tener presente es que si bien en medicina clínica, es muy importante el compromiso eh, vital, ¿m? Qué es lo que define el manejo de este paciente, el manejo clínico de este paciente, a qué servicio va a ir, cuántos sueros le vaya a poner, etcétera. ¿M? En la parte de medicina legal es distinto porque cada lesión, por chica que sea, cuenta una historia. ¿M? Y la historia que nos cuenta la víctima, ¿m? Ya sea viva y con mayor razón si es un fallecido, eh, va a estar basada en todas las lesiones, no solamente en aquellas que comprometan la vida del individuo. Entonces, ahí tenemos varios tipos de circunstancias o lesiones eh, que son distintas, que se ven distintos, ¿m? Y que finalmente nos llevan a a un relato, a una ra- narrativa o a otra. ¿M? ¿Cómo ven los médicos clínicos las lesiones? ¿M? La ven de una forma muy simplista en lesiones con riesgo vital y lesiones sin riesgo vital. Las personas llegan a los hospitales porque han sufrido enfermedades o lesiones que les provoquen dolor, hemorragia, compromiso de conciencia. Por eso llegan. Nadie va a un hospital a pasar el rato, a encontrarse con los amigos, ni nada por el estilo, ¿no? Y muchas de estas causas pueden tener responsable, ya sea la misma persona o acción de tercero o accidente del trabajo, accidente de tránsito, etc. Y está previsto por la ley que todas las personas, todos los ciudadanos tienen derecho a que un tribunal investigue lo que le pasó y sancione a la persona responsable, ¿no? Entonces, como yo les decía, todo esto de la pesquisa de las lesiones, el relato de las lesiones, la fotografía de las lesiones, eh, la inclusión de las lesiones en el dato de atención de urgencia, tiene que ver con los reclamos que puede hacer esta persona después. ¿M? No tenemos entonces el arma, ¿m? Eh, pero podemos tener la lesión y de ahí sacar muchas conclusiones. ¿M?
Incluso, por ejemplo, una marca de una uña, lo que se llama estigma ungueal, que es una semiluna. ¿M? Por ejemplo, este señor con estas uñas tan en mal estado no podría dejar estigmas unguiales porque no tiene cómo. ¿M? Y sería más probable que esta otra persona que tiene estas uñas tan hermosas dejara estigmas unguiales. ¿M? Ya dijimos que los pacientes médicos legales, las, las, las causas médico-legales o las patologías médico-legales son los traumatismos, las intoxicaciones y las asfixias. ¿M? Eh, pero los pacientes que pueden ser médicos legales son, ya dijimos, aquellos que están presos, detenidos, los que vienen de hogares, los que vienen de la escuela, de accidente de tránsito, etcétera. ¿M? Tenemos aquellos niños que pueden ser maltratados, por ejemplo, si los traen muy tarde, si son de hogares, si vienen de una familia disfuncional, si los padres están separándose, etcétera. ¿M? O si los antecedentes son poco claros, o el cuadro clínico también es poco claro. eh, si una vez que sana está, o sea, una vez hospitalizado, se siente mejor, pero recae en la casa, o si el niño tiene mucho miedo frente a los adultos, esos son signos raros que orientan hacia maltrato infantil. ¿M? El médico entonces debe estar preparado para buscar e identificar evidencias y guardarlas con cadena de custodia si es que la encuentra. ¿M? ¿Frente a qué pacientes? Frente a todos esos que ya dijimos que tarde o temprano van a ir a reclamar a los tribunales. Entonces está todo lo que es mancha. Estos son, aunque ustedes no lo crean, eh, pelos. ¿M? Un cabello cortado con una sección transversal parejita, un cabello eh, arrancado con una superficie completamente irregular, de cadena de custodia, que ya dijimos que era un tema administrativo, las dimensiones de una lesión, eh, qué pasó, quién fue, cómo fue, etcétera. ¿M? Pero el riesgo vital, el tiempo en sanar, el tiempo de incapacidad, las secuelas, las circunstancias, factores contribuyentes, condiciones personales, responsabilidades, todo eso son eh, conclusiones que uno tiene que sacar de toda la información consignada en la ficha clínica y en el dato de atención de urgencia. Ya dijimos los principios de la criminalística, el profesor Locas con su muestrario de armas, que todavía hay un museo en la ciudad de Lyon. ¿M? Y las formas en que se puede intercambiar directa o indirectamente alguna evidencia. ¿M? Aquí tenemos entonces lesiones dejadas por distintos instrumentos. ¿M? Y que tienen características eh, que lo hacen reconocible. ¿M? Los principales agentes de lesión están los físicos mecánicos, que producen contusiones, heridas o mordeduras, los físicos térmicos, eléctricos radiantes y químicos, que producen quemaduras, ¿m? Con coagulación de proteínas, y biológicos, donde están eh, las mezclas de mecánico con flora bacteriana, como en las mordeduras, pero otras que son las enfermedades infectocontagiosas, las picaduras, las toxinas de animales. Este es un cuadro resumen de lesiones por agente físico-mecánico que pueden causar contusiones. eh, Algunas pueden producir quemaduras y otras pueden producir intoxicaciones. Estas lesiones, por ejemplo, cuando la persona está viva, tiene presión arterial
y tiene latidos cardíacos, entonces va a perder sangre eh, intermitentemente. Cuando la persona fallece ya no tiene presión y por lo tanto entonces la sangre, como en esta autopsia, por ejemplo, no va a seguir saliendo, vamos a tener cero infiltración sanguínea. ¿Mm? Y acá tenemos entonces que esta lesión es la primera, porque produjo mayor cantidad de infiltración sanguínea, y esta sería la última que produce mucho menos infiltración sanguínea. ¿Mm? Las lesiones vitales son las que se castigan en los tribunales, las lesiones post-mortem no. Entonces, las lesiones vitales son interesantes porque se forman eh, migración leucocitaria, formación de coágulo, retracción del coágulo, infiltración de polímorfos nucleares en los tejidos, oxidación de la hemoglobina, etcétera. Todo eso nos ayuda para saber si la lesión fue vital o postmortem. Este es un calendario de cómo va cambiando de color las lesiones eh, en base a la oxidación de la hemoglobina. Las quemaduras primero producen eritema, un color rojo. Si eh, la temperatura disminuye o se retira el objeto, no va a pasar de un eritema. ¿M? Edema, cuando se forman ampollas, eh, necrosis de coagulación, cuando la temperatura es más alta o el contacto es más prolongado, carbonización solo en llama directa. ¿M? Las contusiones, hay muchas variables, eh, interactúan dos cuerpos en movimiento o un cuerpo inmóvil y el otro en movimiento y se siguen a la ecuación de la energía, es decir, la masa por la velocidad. Y por lo tanto, entonces, si un objeto es pequeño, pero tiene mucha velocidad, va a producir una lesión de alta energía. Igual un objeto que tenga una gran masa, aunque tenga poca velocidad, va a producir una, eh, una lesión de alta energía porque, por ejemplo, un bus del Transantiago que vaya a 2 kilómetros por hora igual va a producir una lesión de alta energía porque el componente masa es muy grande. Eh, el tamaño del área de contacto, si el tamaño del área de contacto es muy grande, se va a producir mucha equimosis y a lo mejor fractura de huesos, pero la piel no se va a romper. En cambio, si es muy pequeña y toda la energía se concentra en una zona, se va a producir una herida en la piel, como lo que ocurre en las heridas de proyectil. Los mecanismos pueden ser choque, roce, torsión, aplastamiento. ¿Mm? La erosión y escoriación producen lesiones, son producidas por un roce tangencial. Las heridas contusas entonces son irregulares. La equimosis es una mancha plana y el hematoma es una mancha con volumen, es decir, un chichón. Las formas de la lesión contusa generalmente tienen formas indefinidas, pero hay algunas cuya forma es característica, por ejemplo, alguien que se cayó arriba de una baldosa. ¿M? Eh, la parte que está en el centro de la baldosa tiene eritema, y la parte que está en la hendidura entre dos baldosas se produce una herida porque es la zona que más se distiende de la piel. Esta niñita tiene unas equimosis que son alargadas, que no es nada difícil relacionarlas con una mano, ¿no? Con una palmada en la mejilla. En cambio, este otro niñito tiene una fractura en la base del cráneo que sangró y por gravedad entonces la sangre se acumula en el tejido orbitario que es muy laxo y detrás de la oreja. Entonces
tenemos este fenómeno de los ojos de mapache, que no es por un golpe directo, sino que es por filtración de la sangre alrededor de las órbitas. ¿M? Y también este signo de Battle, que se llama, que es cuando detrás de la oreja entonces empieza a formarse una equimosis. El golpe de puño en el ojo, característicamente, como el puño es más grande que la órbita, siempre va a eh, producirse algún tipo de herida, erosión o escoriación en el reborde orbitario, ya sea en el superior o en el inferior o en los dos. ¿Mm? Ahora, de repente, eh, la persona tiene una cicatriz lineal y uno dice aquí tuvo una herida cortante, pero en realidad eh, era contusa, pero el cirujano muy competente dijo la voy a regularizar para que cicatrice bien y nos deja sin evidencia. Y si no le pone nada en el dato de atención de urgencia, estamos fritos, muy perdidos acerca de qué fue lo que pasó. Acá tenemos entonces un golpe con los nudillos, acá tenemos unas presiones digitales y acá tenemos otras presiones en un intento de estrangulación. Entonces se fijan que todas son equimosis, pero cada cual tiene una historia distinta. La herida es una solución de continuidad total, es decir, de todo el espesor de la piel, de la dermis, de la epidermis y del tejido subcutáneo. Y aquí tenemos entonces una misma arma que hizo todos esos cortes. Aquí está plegada la piel y por eso tiene esta forma de V, y la que tiene más eh, infiltración sanguínea es esta, después esta y al final esta o esta, que son las que no tienen ni un coagulito, quiere decir que ya no había presión sanguínea cuando fueron causadas. ¿Mm? Las heridas se clasifican, según el agente, en contusas, cortantes y punzantes. ¿Mm? Las contusas son aquellas en que un objeto pesado actúa por presión, por fuerza, digamos, contra la piel, y son de bordes irregulares, quedan, el nombre técnico es puentes de unión de tejido, pero se ven como unas hilachas entre ambos bordes de la herida. ¿M? Las heridas cortantes cortan todos los elementos al mismo nivel, entonces las paredes de estas son lisas y se ven coágulos al fondo. Existen las llamadas líneas de Langer, que son líneas de fuerza de la piel, y si nuestra herida cortante está paralela a las líneas de Langer, los bordes de la herida no se separan y tiene un aspecto lineal. Si eh, son perpendiculares a la línea de Langer, la herida se abre y parece como un ojito, de una forma fusiforme, y los bordes entonces se separan. No es que tenga dos dimensiones la herida, si uno junta los bordes va a tomar su aspecto lineal de nuevo, pero uno tiende a atribuirle un ancho y un largo. Las heridas punzantes son puntiformes, causadas por algún elemento con punta, como un clavo, un punzón, un picayelo, ¿m? Y sangran en general hacia adentro y pueden atravesar algún vaso importante, y ese es el riesgo que tienen. ¿M? Las quemaduras, ya dijimos que empezaban con eritema, edema, necrosis de coagulación y carbonización a la extensión
en porcentaje de la superficie corporal quemada y en cuanto a su profundidad, entonces se habla de primer grado o tipo A, las que son eritema, tipo AB o segundo grado, las que tienen además edema, es decir, ampolla, necrosis de coagulación, no sangra, y esas son las de tercer grado o tipo B, y la carbonización es un cuarto grado o tipo C, y solamente ocurre en las lesiones por llama directa. Hay agentes como el calor que produce quemadura, el frío también produce quemadura, los agentes químicos como ácidos, álcalis, derivados del petróleo, y también los agentes radiantes como rayos solares o los rayos X pueden producir quemadura. Las fuentes de calor también nos dicen algunas cosas. La llama directa produce contornos difusos, pelos chamuscados, y la vestimenta protege, ¿m? Y puede haber carbonización. Los sólidos calientes como llave, eh, ¿cómo se llama? Plancha, eh, producen la forma del objeto y pelos chamuscados. Los líquidos calientes producen salpicadura o chorreos, así escurrimiento. No producen pelos chamuscados porque no alcanzan la temperatura suficiente, y la vestimenta no protege porque se empapa en el líquido, entonces hay que tratar de sacársela lo más luego posible. ¿Mm? Las quemaduras eléctricas son distintas si se trata de alto voltaje o bajo voltaje. Están las lesiones por arco voltaico, que son pequeñas y tienen un borde levantado. Están las quemaduras por rayo, que producen estas lesiones características y se llaman fulguraciones. Y las que atraviesan el cuerpo tienen una salida que parece que el tejido está quemado, está cocido, digamos, ¿m? Y producen mucha necrosis en el interior de los tejidos. El informe de lesiones ya habíamos hablado de él, la ubicación anatómica, la precisión de la ubicación, la obligación de denunciar, las sanciones, la gravedad de las lesiones en cuanto a días que tarden en sanar y tiempo de incapacidad. Y una cosa muy importante, la gran mayoría de los agentes causales y de los mecanismos de lesión, como por ejemplo, si se te cae un ascensor, ¿m? La caja de un ascensor encima, o si chocas, o si te atropellan, o si te tiran al vacío, o si te caes de un edificio que estabas limpiando los cristales, ¿m? Todo es, cada una de esas acciones produce patrones de lesión, ¿ya? Entonces, si sufres cualquiera de esas cosas, aunque ya no estés en el lugar, sino que ya te hayan llevado al servicio de urgencia, los patrones de lesión son reconocibles y son esperables, igual que los daños celulares. eh, el organismo reacciona de una forma estereotipada, no tiene 1000 formas de reaccionar, sino que tiene 20 formas de reaccionar y siempre son las mismas, ¿ya? El problema es cuando las lesiones que tú encuentras y la versión que te dicen de lo que pasó, ¿m? No son compatibles, no son, por ejemplo, si dicen que una persona se cayó sentada, pero todas las lesiones las tiene en la cabeza. Algo está mal ahí, po. Alguien está mintiendo. Entonces ahí se pone complicado el asunto porque tienes que estar averiguando por qué alguien está mintiendo. A lo mejor el médico de la urgencia no tiene que averiguar eso, pero lo tiene que anotar. ¿M? Y cuando llega a una parte donde dice, describir brevemente el origen de la lesión según relato del lesionado
y según apreciación clínica, va a tener que ponerle ahí, según apreciación clínica, no es compatible. Y ahí van a empezar todos los quebraderos de cabeza. ¿Mm? Entonces, bueno, este señor que iba manejando va a tener lesiones si choca de frente, lesiones por el tablero, aquí en la rótula, va a tener desgarro hepático, por el cinturón de seguridad, se va a pegar en la cabeza contra el parabrisas, va a tener tórax volante por el manubrio. ¿Mm? Pero imagínense que no tenga nada de eso. Tal vez se murió antes de chocar, o a lo mejor no era él el que iba manejando, sino que era otro que se fue y lo dejó a él ahí. Este señor peatón atropellado. ¿Mm? Si le pegó el parachoque, le debe haber pegado como a la altura de la rodilla. Si le pegó esta parte de más arriba, le debe haber pegado en la cadera. Pero resulta que a lo mejor esta lesión contusa está en el hombro. ¿Qué pasó? El vehículo era más grande. Entonces hay que ir chequeando todo lo que uno pueda. ¿Mm? Y si uno no puede salir de su turno para ir a averiguar más cosas, tiene que dejar por lo menos escrito que le cabe la duda. ¿Mm? Entonces, y esto se da mucho en casos de lesiones en situaciones conflictivas con los derechos humanos. ¿Mm? Nosotros tenemos así, los que se nos ocurrió estudiar medicina, generalmente eh, tendemos a proteger a las personas que están lesionada o nos parece que se ha cometido una injusticia con ella. ¿Mm? Entonces, lo que quisiéramos que fuera está muy arraigado en nosotros. ¿Mm? Pero no necesariamente va a ser eso lo que vamos a encontrar, ¿ya? Aún así, debemos documentar lo que encontremos, porque si no, la gente no va a tener ninguna ocasión para reclamar. Y lo que podemos demostrar o probar va a ser mucho menos, porque generalmente la información va a ser incompleta o contradictoria. Aún así, tenemos que hacer todo lo posible para que estas personas eh, puedan presentar su caso a los tribunales, ¿m? Pero no necesariamente lo que quisiéramos que fuera va a estar presente en esto y tenemos que aprender a vivir con eso. ¿M? Bueno, Profesora, disculpe, diga. respecto a ese punto tengo una duda. Yo por ahí escuché que el tema de la camisa de fuerza estaba cuestionada, casi obsoleta, por este tema de los derechos humanos. ¿Es verdad? Sí, hace muchísimo tiempo que no se usa la contención física estilo camisa de fuerza. Es un, Pero hay partes que aún lo utilizan. sí, pero está proscrito. Mm, ya. Sí, hay muchas cosas que no debieran suceder, pero yo las cosas más contrarias a los derechos humanos que se pueden imaginar las he encontrado en los establecimientos de salud mental. Porque como que se olvida que la gente puede estar con trastornos mentales, pero igual tiene hígado, tiene vesícula, tiene apéndice y tiene todas las cosas que tienen el resto de la gente. Entonces, como que no se imaginan que una persona con una esquizofrenia pueda tener apendicitis también. Y he visto unas peritonitis, pero así de libro, en gente que o no le hicieron caso o no le entendieron lo que decía, no sé. Gracias, profesora. Bueno, entonces el protocolo de Estambul, que se habla muchísimo hoy día, ¿qué es lo que es el protocolo de Estambul?
Es un conjunto de directrices internacionales para la investigación y documentación de torturas, ¿ya? Hay una serie de disquisiciones acerca de qué es lo que es tortura y qué no lo es, ¿m? Pero el protocolo de Estambul vino a llenar un vacío que era que no toda la gente investigaba de la misma forma. Entonces, el hecho que haya un manual significa que todos hacemos las autopsias de la misma manera, fotografiamos de la misma manera, guardamos muestras de la misma manera y las mismas muestras, etcétera. Entonces, eso hace que toda la experiencia sea mucho más intercambiable y mucho más completa, ¿no? Eh, y replicable también. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Es comunicar los hallazgos a la autoridad. Si se estima que la autoridad nacional no es competente para ver el caso, se puede comunicar a autoridades internacionales, pero con la ventaja de que la documentación va a estar eh, hecha de la misma manera en cualquier parte. ¿Mm? Ahora, tiene varias reglas que la persona que realiza el examen o que realiza la autopsia tiene que eh, contestar. ¿No? Hay mucha gente que le parece terrible meterse en este campo porque de puro revisar las distintas modalidades de tortura que hay es para tener pesadillas, así que de verdad si es que pueden no, no meterse en este campo, lo entenderé porque uno dice, pero ¿cómo es posible que haya gente tan mala? Bueno, sí, hay. Describir con detalle los aspectos médicos de las modalidades de tortura más frecuentes. Indicar el grado de correlación entre ellas y el origen que les atribuye el paciente. A veces el origen que le atribuye el paciente no tiene nada que ver con las lesiones que produce ese mecanismo de tortura. Entonces, a veces hay que contestar que no hay relación porque no puede haber sido causada por ese mecanismo. ¿M? Y hay veces en que uno se encuentra con eso. Hay una relación posible, es decir, cuando la lesión puede haber sido causada por ese mecanismo, pero también hay otras causas. Y existe también la posibilidad de que esta sea la única causa, ¿m? Por la localización en el cuerpo, por el tamaño de las marcas, etcétera. Hay veces en que el mecanismo es prácticamente único. ¿M? Bueno, y esa es una bibliografía acerca de todas estas cosas que les he dicho. ¿M? Eh, Me ha tocado estar en algunos cursos acerca del protocolo de Estambul y hay una creencia que definitivamente no es cierta. ¿M? Todas las personas con lesiones no necesariamente han sido torturadas. ¿M? Y hay otra gente que no dice nada, pero que sí, efectivamente fue torturada. Entonces, eh, hay que ser muy objetivo y cuesta muchas veces serlo. ¿Alguna pregunta o Creo que por el momento no, profesora. no? Ya. Eh, Nos pusimos al día de dos sesiones ahora, Perfecto. por los días que no tuvimos clase y vamos a hacer lo mismo la próxima vez. Pues. Nos vamos a poner al día de un par de sesiones para que no sea tan difícil pasar toda la materia que hay que pasar. Bueno, Perfecto. Esto va a ser igual, profesora, el próximo miércoles a la misma hora, ¿no?
Si quieren que les haga el próximo miércoles a la misma hora, no sé, po, ahí veimos. Ya, gracias. Ya, Ok, profe, muchas gracias. Se entiende súper bien lo que refiere. ya, qué bueno. Sí, profe, muchas gracias. Ya, po. Gracias, Muchas doctora. gracias, profe. Chao, entonces voy a dejar que se Chao, profe, gracias. transforme Chao, Doc, muchas la... gracias. Que esté bien. Agradecido Chao, que Que tenga profe, esté buena tarde. bien. gracias. Ya, chao.